Isaías capítulos 25 al 27. ¿Te cuesta confiar? Porque a mí también me cuesta. Soy humana como tú y me cuesta. Es algo bastante curioso porque a lo largo de toda la Biblia habla de la confianza, te invita a confiar y además te da razones para hacerlo. Y a pesar de todo esto, el ser humano es muy cabezón, somos muy cabezones, nos cuesta confiar. Por mucho que lo veamos con nuestros propios ojos, que tengamos razones para hacerlo, nos cuesta. Y esto en parte también es normal porque, por un lado, se ven estas cosas, pero por otro, pues tenemos heridas, nos han traicionado, nos han hecho daño y eso nos lleva a desconfiar. Pero en este caso es diferente, porque a lo que se invita es a confiar en Dios, a confiar en que Él está en control y que Él es esa fortaleza que necesitamos, esa roca. Entonces, estos capítulos se encuentran en un apartado titulado Apocalipsis y está hablando del triunfo final del Mesías. Es decir, sí que está hablando del fin de los tiempos, cuando se hará justicia, cuando llegue el Mesías, y da gracias. El capítulo 25 empieza dando gracias y es una oración preciosa donde quiero destacar primero que el autor, se supone que es Isaías, decide alabar a Dios. No es algo que haga por sentimiento, porque le conviene, sino que es algo que él está decidiendo. Señor, yo decido alabarte. Entonces, a raíz de eso, empieza a hablar, a describir a Dios. Que esto también me está gustando muchísimo del libro de Isaías, que poco a poco, él, a lo mejor en un capítulo, te dice miles y miles de cosas de cómo es Dios. Entonces, esto nos ayuda en esa relación personal y a conocerlo mejor. Así que él dice que hizo planes admirables de antemano y planes firmes que no fallan. Nos dice que Dios, cada cosa que hace, no se desdice de ello y que Él es fiel en lo que dice y hace. Porque fuiste fortaleza para el débil, fortaleza para el pobre en su aprieto, abrigo frente al temporal, sombra contra el calor. Esto me encanta, porque aparte de esa imagen que da sobre cómo Dios nos protege y el cómo lo expresa, muestra también esa bondad que tiene el Señor con los débiles, con los pobres. Y luego va transcurriendo y habla de un festín divino, donde aquí se ve el juicio bajo su aspecto favorable, porque el juicio está diciendo que muchos serán castigados, que muchos pues tendrán esas lecciones para corregir esas injusticias que han hecho, pero en cambio aquí está hablando de ese festín y habla sobre un velo, una cubierta que impide a muchos ver, les impide ver a Dios, les impide amarlo, les impide obedecerlo. Entonces habla de que un día el Señor destruye esta cubierta y todos podrán verlo. También que acabará para siempre con la muerte. Esto se ve en el Nuevo Testamento, en la figura de Jesús. Además, no solo eso, acabará el oprobio, la afrenta de su pueblo y enjugará las lágrimas de todos los rostros. Hay algo que me llamó mucha atención en la homilía de la misa de ayer y comentaba el cura que Dios realmente es Dios, no le hacemos falta, pero a pesar de que no le hagamos falta, Él está con nosotros, está cerca de nosotros, lo da todo por todos y cada uno de nosotros. Entonces, aquí está hablando de que el mismo Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y nos sigue dando ese testimonio del pueblo de Dios, que ellos reconocen que es Dios, Él es Yahvé, en quien esperábamos. Celebremos con alegría su victoria, porque esto es lo que nos caracteriza, que los cristianos somos personas alegres, somos personas que experimentamos ese amor de Dios y pues con esa alegría lo compartimos, porque es algo que no nos lo podemos quedar para adentro, sino es algo que necesitamos compartir con los demás para que ellos pues también ojalá experimenten ese amor. Luego habla sobre la mano de Dios, que la mano de Dios lo que simboliza
es esa presencia poderosa y llena de gracia del Señor, que reposa en ese monte. Se refiere que Él tendrá su morada constante y estable. Esa palabra de estable, firme, que está ahí, no se mueve. Nosotros podemos cambiar todo lo que queramos, pero Dios no cambia, Dios ahí está, sigue siendo el mismo. El capítulo 26 continúa con esa alabanza, es un canto de victoria. Nos habla sobre Judá y nos dice que su ánimo es firme, que atesora la paz porque en ti confió. Gracias a que el pueblo de Judá, que la tierra de Judá confió en el Señor, tiene ese ánimo firme, tiene esa paz. Dice, ciudad fuerte tenemos, murallas y antemuro la protegen. Abrid las puertas, que entre gente fiel, que guarda la lealtad. Y en el versículo 4 es un versículo que me encanta y dice, confiad siempre en Yahvé, pues Él es nuestra roca eterna. En el estudio indicaba que donde ponemos nuestro pensamiento es esencial y que la batalla en nuestras vidas por la confianza comienza en nuestros pensamientos. Doy fe de esto porque cuando más desconfío de Dios es cuando más sobrepienso las cosas. En vez de descansar en Él y de confiar en Él, cuando la cabeza se pone tipo lavadora, que le llamo yo, empieza ahí a dar 8000 vueltas, pues ahí peligro. Entonces, cuanto más aprendamos a confiar, a descansar en el Señor, más tranquilos y más paz tendremos. ¿Es fácil? No, no es nada fácil. Es más difícil que fácil, pero es un proceso. Yo estoy en él para que veáis que si te está sucediendo no eres la única persona, sino que hay más personas. Yo ahí voy, poco a poco, y lo que hago cuando vienen estos sobrepensamientos que no me dejan confiar en Dios es intentar, en la medida que me acuerdo, ponerme a orar, ponerme a rezar, incluso leer la Biblia y ya como que se me va pasando. Pero sé que es algo que suele pasar bastantes veces a las personas. Luego viene un salmo precioso, donde muestra esa búsqueda que tiene el autor hacia Dios, que lo busca, que no se cansa de buscarlo. Mi ser te anhela de noche, mi espíritu madruga por buscarte, porque cuando juzgas a la tierra, aprenden justicia sus habitantes. Por otro lado, habla de las personas que no querían ver la mano alzada de Dios, que lo ignoraban y que no querían saber nada de Él. Aún así, el autor se sigue remarcando en que Dios realiza todas nuestras obras, que en ese aprieto le buscaban, en el aprieto te buscamos, y se dan cuenta de esa inutilidad que tuvo trabajar sin la dirección y la bendición de Dios. Tras esto se les dice que durante el castigo de los perversos que se pongan a cubierto, por lo tanto ese pueblo se pone a cubierto, y en el capítulo 27 empieza hablando de Leviatán, que Leviatán era como esa imagen de resistencia hacia Dios, y nos decía el estudio bíblico que puede aplicarse en un sentido figurado a los monstruosos, entre comillas, enemigos de Israel y Dios. Monstruosos porque Leviatán era llamado dragón que moraba en el mar. Después de decirnos que castigará Yahvé a Leviatán, nos habla de nuevo de la viña de Yahvé, que la viña de Yahvé es Israel. Entonces dice que aquel día, que esta vez cuando habla de aquel día se refiere al día en el que el reino del Mesías finalmente triunfa y gobierna. Y hay algo interesante, donde en los versículos 4-5 se nos da la opción de elegir, de ejercer la libertad. Bueno, se les da la opción a ellos. Entonces, lo que se les dice es que va a hacer justicia a Dios. Sin embargo, ellos pueden optar por acogerse a su amparo, hacer la paz con Dios y, pues, estar en paz. Pero eso era decisión de cada uno. Si, pues, aceptar ese castigo y seguir rebelado contra Dios,
o hacer las paces con Dios. Aquí se puede observar esa gran misericordia del Señor, que a pesar de que hayan sido injustos con Él, que se hayan rebelado, que hayan pasado de Él, que no hayan hecho caso a sus advertencias, consejos, pues Él tiene esa misericordia. Y habla sobre un precio de borrar su pecado, y simplemente lo que viene a decirnos, en resumen, es que se le adore solo a Él, porque nos encontramos en un contexto donde había muchísima idolatría. Entonces el pueblo imitaba a los demás pueblos que idolatraban a muchos dioses, y esto les estaba desviando, esto les estaba desconcertando y desorientando a niveles extremos. Entonces lo que Dios les decía era: adorarme solo a mí. Finalmente habla de esa unión que volverá a reunir uno a los hijos de Israel, que volverán los perdidos, volverán los dispersos, y que finalmente Él será adorado por su propio pueblo reunido. Que esto, por supuesto, es motivo de alegría, el que todos esos hijos dispersos por fin estarán juntos y adorarán al Señor. Y eso ha sido los 3 capítulos de hoy. Espero que hayáis aprendido un poco más sobre confiar, y si tal vez no hayáis entendido o os sigue costando confiar, que os sirva como señal, porque siempre digo que cada episodio que llega a alguien no es casualidad, las casualidades no existen. Entonces, si estás escuchando esto, te animo muchísimo a que confíes. Ojalá aprendamos a confiar plenamente en el Señor. Ahí vamos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.